Buenas noches a todos. ¿Me pueden ver y escuchar bien? Sí, profe, buenas noches. Sí se Buenas noches. escucha. Bueno, Hola, profe, buenas noches. Buenas buenísimo. noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, me voy presentando y voy presentando la clase mientras se terminan de incorporar, ¿sí? Mi nombre es Agustina Ale y soy abogada y profesora. En esta clase vamos a ver más que nada teoría, pero una teoría que después va a ser bastante práctica. Entonces, la clase que viene van a ver con la profe Victoria la práctica de esta teoría, ¿sí? Entonces es muy necesario que tengan esta clase, que la entiendan, pero incluso si no llegan a entenderla del todo, es porque justamente tiene bastante aplicación. Entonces, quizás ya la clase que viene con la profe, y cuando lo puedan ver con números y con ejercicios, lo puedan comprender ya del todo, ¿sí? Sobre todo si son preguntas muy técnicas o muy de cálculos, eso sí les va a poder responder mejor la profe. ¿Por qué? Porque esta clase es sobre extinción del contrato de trabajo y vamos a ver el tema de indemnizaciones, ¿sí? Entonces, ya las profes les va a enseñar cómo se hace. Yo ahora les voy a explicar la parte teórica, el trasfondo, de dónde deriva todos esos cálculos que después ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Y también eso está en la unidad 5. Y también vamos a tratar de ver seguridad social, que es la unidad 9, porque también cuando ustedes vayan a hacer una liquidación de sueldo o una liquidación final, tienen que entender de dónde vienen los descuentos que van a hacer, los descuentos de ley, ¿sí? Que tiene que ver con la seguridad social. Entonces, para poder practicar todo eso la clase que viene, necesitan saber estos conceptos. Así que bueno, vamos a empezar y también, antes de empezar, les quiero decir... Bueno, les recomiendo tener la ley de contrato de trabajo a mano para que vayan leyendo lo que yo digo, tomando nota, eh, sobre todo porque, a ver, ahí voy a empezar a compartir. Bien. Acá ya en esta primera diapositiva pueden ver bastante texto, que es básicamente cómo va a estar organizado este PowerPoint, ¿sí? A ver si puedo agrandar esto. Bueno, como ustedes ya saben, y seguro se los dijo el profe, y lo escucharon en las noticias, y lo tienen que saber en esta materia, hubo una reforma laboral este año, que entró en vigencia el 6 de marzo. O sea, es muy, muy nueva y reformó muchos artículos de la ley de contrato de trabajo. Y encima, ¿qué pasó después? Hace unos días nada más, un juez laboral suspendió varios artículos de esta nueva reforma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un juez suspende artículos? No están vigentes. Entonces, están vigentes el artículo anterior a esta reforma, ¿sí? Así que la verdad es un lío de artículos, de disposiciones, que yo voy a tratar de hacérselo lo más fácil que pueda. Por eso ahí ven que esta diapositiva, yo con violeta voy a marcar lo que está vigente actualmente. ¿Por qué? Porque se suspendió la reforma, entonces pasa a estar vigente lo que estaba vigente antes. Y espero que me entiendan. Pero bueno, ya les voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando y después ustedes pueden ya ver más tranquilos el PowerPoint junto con la ley, ¿sí? Bueno, entonces actualmente tenemos un lío de disposiciones, pero yo se las voy a ir marcando, ¿sí? Bueno, vamos a empezar directamente. La extinción del contrato de trabajo no hace falta que damos un concepto
simplemente es cuando el contrato de trabajo llega a su fin y por lo tanto se extinguen las obligaciones de las partes. Y vemos cuáles son los efectos de esta extinción del contrato de trabajo y que aparte vamos a ver las causas, que puede ser por distintas causas. Vamos a ver las más normales y comunes y relevantes que ustedes tienen que saber. Pero antes de empezar con las causas de extinción, vamos a ver lo que es el preaviso, ¿sí? A ver, esperen que yo veo muy chiquito, lo voy a abrir desde otro lugar. A ver, acá está. Bueno, el preaviso, como ven acá, es una obligación, ¿sí? Es una obligación tanto del empleador como del trabajador cuando cualquiera de las partes quiere terminar con el contrato de trabajo. La ley dice que es una obligación que consiste en notificar esa extinción. ¿Por qué? Para evitar la ruptura intempestiva del contrato. Para evitar que el trabajador de un día para el otro se quede sin trabajo y para evitar también que el empleador de un día para el otro se quede con un trabajador que es muy importante. Entonces, este preaviso es una obligación para ambas partes. Y si bien es para ambas partes, lo común y lo normal es que el empleador sea quien preavise. Por lo general, el trabajador cuando quiere renunciar no avisa, o por lo menos no avisa de manera escrita que va a renunciar, ¿sí? Bueno, la ley establece un plazo por el cual se tiene que preavisar. El empleador, digamos, va a tener o un mes o dos meses de anticipación para avisar que quiere finalizar el contrato de trabajo. Y esto va a depender de la antigüedad del trabajador. Entonces, el empleador va a tener que ver si el trabajador tiene más o menos 5 años de antigüedad para ver con cuánto tiempo le tiene que preavisar que va a extinguir el contrato, ¿sí? Y entonces van a ser 1 o 2 meses de anticipación. Y ahí la ley dice que el plazo empieza a correr desde el día siguiente a la notificación. Entonces, si yo quiero terminar terminar con el trabajador, por ejemplo, el 31 de mayo, el 30 de abril el trabajador ya tiene que estar notificado. Entonces, el 29 de abril va a ser el último día que yo tengo para mandarle la notificación. Obviamente lo puedo hacer el 27, el 28 de abril, pero hasta el 29 es el último día donde yo tengo para notificarle, en el caso de que sea un mes de notificación, ¿sí? Y ahí yo puse 15 días para el periodo de prueba y lo puse en violeta, porque esto estaba vigente antes de la reforma laboral y este artículo, donde consta esto, fue suspendido por el juez. Por lo tanto, rige a como era antes de la reforma y por lo tanto rige que si el trabajador está en periodo de prueba, que actualmente es de 6 meses, yo le tengo que avisar con 15 días de anticipación que va a terminar el contrato, ¿sí? Que hizo la reforma, eliminó esta necesidad o esta obligación de preavisar en el caso de periodo de prueba. Pero como después fue suspendido, en realidad sigue vigente, ¿sí? ¿Y hasta cuándo va a estar suspendido esto? Hasta que se dicte sentencia en esta causa, ¿sí? Que se les puso en la primera diapositiva. Así que bueno, por ahora estamos así. ¿Qué forma tiene que tener el preaviso? La ley solo dice que tiene que estar por escrito, ¿sí? Pero, no menciona que sea sí o sí un telegrama o una carta documento, incluso puede ser por medio de una nota escrita, pero sí escrita. Y debe ser recibido porque el preaviso tiene carácter recepticio, es decir, la otra parte tiene que enterarse y tiene que saber que está por ser despedida, ¿sí? La revocación no es posible, es decir, si yo ya preaviso y ya lo notifiqué, no puedo volver atrás y decir, no, ¿sabes qué? Continuemos con la relación laboral,
hagamos como que no te preavisé, volvamos atrás. No es posible a menos que haya acuerdo de partes. Si las dos partes están de acuerdo en seguir, bueno, así sí, pero si no, no es posible. Y ahora, ¿qué pasa si el empleador omite dar preaviso, que en realidad es lo más común, o quizás lo hace pero de forma insuficiente? Por ejemplo, no cumplió con el plazo que dice la ley y lo preavisó con 28 días de anticipación o 2 días o bueno, si no lo hizo cumpliendo los plazos o directamente no preavisó y vino un día y lo despidió al trabajador, como se está incumpliendo esta obligación de la ley dice, bueno, va a tener que pagar una indemnización sustitutiva del preaviso, ¿sí? Así se llama. Y básicamente consiste en la remuneración que le corresponde al trabajador por ese plazo. Es decir, la indemnización sustitutiva del preaviso puede corresponder a remuneración de 1 mes o 2 meses, según la antigüedad del trabajador. Y aparte, si yo llego, por ejemplo, un 23 de abril, y le digo al trabajador, no trabajas más, todavía le quedaban ciertos días de trabajo al trabajador para cobrar un mes completo, ¿sí? Le faltaba hasta el 30 de abril, como 7 días, ¿sí? Entonces, cuando yo omito preavisar, además voy a tener que pagar la integración del mes de despido, que así se llama también, y entonces le voy a tener que pagar el sueldo, el salario, hasta fin de mes, es decir, todos los días restantes, ¿sí? Es cuando la fecha del despido no coincide con el último día del mes. Entonces, si el empleador no preavisa, tiene que pagar indemnización sustitutiva del preaviso. Y si despide en un día que no corresponde con el último día del mes, también debe pagar la integración del mes de despido, ¿sí? Bien, seguimos. Cualquier duda. Sí. Disculpe, a mí lo que no me quedó claro es eso que está en violeta, digamos, de los 15 días de periodo de prueba, es lo que quedó vigente ahora, digamos. Sí, actualmente está vigente. Ah, Quédense con eso. Pero puede cambiar, ¿sí? Puede cambiar si el juez, cuando salga la sentencia relativa a esta medida cautelar que suspendió ciertos artículos de la reforma. Pero ahora está vigente, ¿sí? Actualmente, dale, hoy gracias. 7 de abril. Y Vanessa está manifestando que la cuestión Profesora. dentro del acuerdo. Por ende, quiero Pero, no sé si hay alguien que está hablando, perdón. Sí, profe, yo, Rosana. Escuchaba Le otra hago- vez, perdón, ¿cómo es? ¿Cómo le va? Le hago una consulta. Con respecto a, suponiendo que se escribe, o sea, por escrito, que se despide una persona un día 29, por decir, como usted más o menos dio el ejemplo, ¿no? Pero Sí. este 29 justo cae el último día laboral de la semana, por decir así, y le va a llegar el telegrama o la carta, lo que sea, le va a llegar el próximo lunes, ¿no? De esa fecha, o el próximo día hábil de esa fecha. Sí. Realmente lo toma a partir del día 29, la persona se siente despedida a partir del día 29, no así del próximo día hábil, que haya pasado 2 o 3 o 4 días por semana, de fin de semana largo, por decir algo. ¿Se entiende Sí. mi pregunta? No, perdón, no te entendí la pregunta. Vos decís que si la notificación le llega tarde. Claro, y no justamente la misma fecha que está escrita la notificación. ¿Desde No, cuándo es que se está lo que va- despedido? No, lo que vale es, por eso decimos que tiene carácter recepticio. Entonces, lo que vale es cuando se enteró, cuando le llegó al trabajador esa notificación, ¿sí? Por eso Desde también ahí- el empleador Desde ahí tiene corre que, los 30 días. claro, desde ahí, desde que se notifica. Entonces el empleador tiene que ser diligente y bueno, por ahí uno manda una carta documento y no la entrega en el mismo día o al día siguiente, y bueno, tiene que tener en cuenta esos plazos también. Entonces mejor que lo haga con muchos días de anticipación y no que se juegue a
al día anterior ir al correo y mandarlo, y que le llegue tarde, ¿sí? Porque lo que cuenta es Perfecto. cuando se entera el trabajador de que lo van a despedir. Claro, cuando Ahí sí recibe que- la notificación escrita del trabajador. Claro, exacto. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿No? Que también, como dijimos, puede ser una nota firmada en ese mismo momento, no hace falta una carta documento, porque obviamente es mejor una carta documento porque se prueba mejor y no se puede, digamos, desacreditar más tan fácil. Quedan Pero como puede más ser, cubiertos ambos, ¿no? El empleador ¿cómo? como quedan cubiertos ambos cuando es una carta. Totalmente, porque también sabes cuándo la recibió el trabajador Exacto, y en el exacto. caso de un juicio se puede solicitar al correo que diga en qué fecha se recibió y si la carta documento es real, etcétera, ¿sí? O sea, es Exacto. mejor para la prueba, pero bueno, el tema es que sea por escrito. Muy bien, gracias por su respuesta. No, Profe, de nada. Sí, profe, disculpe, bueno, yo tengo una duda parecida a la de la compañera Roxana. Por ejemplo, sí, tuvimos un caso en la empresa en la que trabajo y nosotros teníamos un personal que le informamos, digamos, le dimos el preaviso el día 17 de marzo. Eh, Ella estaba en periodo de prueba. O sea, nosotros informamos ahí la finalización de la relación laboral para el 31 de marzo. Pero en asesoría, digamos, con un abogado, pues tenemos un abogado laboral, y la contadora nos decía que sí estábamos dentro del plazo, que eran los 15 días, pero contando desde el día que notificamos. Sin embargo, la persona no recibió, digamos, la carta de documento ese día por cuestiones de distancia. Se mandó desde la provincia de Salta a provincia de Catamarca y no le llegó. También estaban todos los feriados y demás, y tuvimos que informarle por correo electrónico, digamos, que le habíamos mandado la carta documento porque nosotros nos fijamos el seguimiento y no la recibía. sí. ¿Cómo sería, digamos, en ese caso? En realidad estaríamos en plazo porque yo viendo que si es a partir del día siguiente, es como que nos quedamos cortos, ya serían 14 días. Sí. Bueno, lo importante, como dije, es que el trabajador cuando recibe esa notificación. Y también depende que, o sea, según la ley es así, ¿sí? Y ya otra cosa es cómo el trabajador, si desea reclamar ya en un ámbito administrativo o judicial, ahí se va a aplicar, en principio, lo que sea más favorable para el trabajador. Y en este caso no fue favorable esa distancia que había, que quizás el empleador tuvo que tomar en consideración en su momento, pero a la vez termina, a ver, lo que sea por mail no es escrito, entonces ahí no está, digamos, como dice la ley, sería digital el correo. Pero bueno, como digo, en definitiva todo tiene que ver con cómo el trabajador se lo toma, si acepta o le parece que han violado sus derechos y en su caso reclamar, digamos, Claro, en entiendo. última instancia. Sí, igual la carta documento, digamos, nosotros le enviamos, o sea, cuando me refería a que le notificamos por correo electrónico, ahí nosotros le enviamos, digamos, la carta documento también, que nos habían remitido el correo, porque bueno, ellos nos piden por Claro. triplicado. Entonces nosotros habíamos escaneado esa carta documento y se la pasamos por correo, viendo que ella todavía no la había recibido. Bueno, sí. Como digo, en este caso y en todos los casos que pueden surgir en la práctica, es que la ley dice una cosa y ya el trabajador es el que dice, bueno, acá me están vulnerando mis derechos porque la ley dice tal cosa, y puede ir a la autoridad administrativa de trabajo o en su caso al juzgado y hacer que se cumpla con la ley. Ya eso también depende de cada situación. Pero bueno, yo acá voy explicando qué es lo que dice la ley y ya siempre se dan casos particulares donde se va a tener que evaluar en particular, digamos, valga la redundancia. Claro, entiendo, ¿Sí? profe. Bueno, muchas gracias, profe.
Bueno, pero bueno, en general el empleador siempre tiene que tomar los recaudos necesarios para cumplir con los plazos, cumplir con las condiciones, porque más allá de que tenga un trabajador que quiera reclamar o que no quiera perder el tiempo y bueno, va a depender mucho de eso también. Pero la ley siempre protege al trabajador y estas disposiciones son para eso justamente. Ya el trabajador se fijará si tiene ganas de reclamar o no. Sería así, digamos. Profe, tengo una consulta. ¿Esos plazos son para, como usted dice, proteger al trabajador, pero más que nada para que el trabajador también vea y de conseguir otro nuevo trabajo? Es para eso, ¿no? Así mismo, sí. Justamente ahí me salté la partecita de los efectos, que ven que, o sea, ¿qué efectos tiene el preaviso? Mientras dura, el trabajador, ahí subsisten, digamos, las obligaciones de las partes. ¿Por qué? Porque todavía no se extinguió el contrato de trabajo. Eso para empezar, ¿sí? Segundo, el trabajador tiene una licencia diaria de 2 horas que el empleador está obligado a dárselo, justamente para que vaya buscando en ese plazo otro trabajo o para que vea qué va a hacer con su vida. Es una obligación mientras dura el preaviso de tener esa licencia diaria de 2 horas, ¿sí? Justamente el preaviso es para que el trabajador vaya buscando otro trabajo. Y en el caso de que sea el trabajador el que preavisa, cosa que no es nada común ni normal, pero está previsto por la ley, para que el empleador pueda ir buscando otro trabajador, recibiendo currículum, haciendo entrevistas, etc. Entonces, en realidad el preaviso es como un beneficio para ambas partes, pero lo normal es siempre que sea el empleador el que preavisa. ¿Y qué pasa también cuando en este plazo, en este periodo? El trabajador puede considerar extinguido el contrato. Es decir, al empleador le preavisa y le dice, ya no vas a trabajar más de acá a un mes. Y el trabajador ya no tiene ganas, está desmotivado porque sabe que se va, que todo lo que hace... bueno, ¿a quién no le pasó eso, no? Entonces, él puede considerarse extinguido antes de que termine el preaviso. Pero en ese caso va a perder las remuneraciones del preaviso. O sea, ese mismo día que decida dejar de trabajar y que aparte lo tiene que notificar por escrito al empleador, pierde, digamos, las remuneraciones. Pero puede hacerlo, ¿sí? Porque está previsto por la ley. Y a la vez, el empleador también puede decirle al trabajador, mira, no quiero que vengas más, pero sí va a tener que pagar las remuneraciones del trabajador. Porque quizás el empleador ya no lo aguanta más o el clima en la empresa está insoportable o ve que el trabajador ya no le pone ganas, no es productivo, etc. Entonces le dice, bueno, no vengas más, pero sí le tiene que pagar hasta el último día de trabajo, ¿sí? Entonces estas son algunas opciones que pueden pasar durante el preaviso. Estas son opciones, después lo de la licencia diaria es una obligación para el empleador y bueno, y mientras tanto subsisten las obligaciones de las partes. ¿Hasta ahí se entendió entonces? Bueno. Sí, profe. Bueno, perfecto. Avancemos entonces. Una de las formas de extinción del contrato de trabajo es la renuncia. Esta es la más común. No hay mucho que decir respecto de eso. Ahí yo les voy poniendo el número de artículo. Y esta forma de extinción del contrato de trabajo es por voluntad del trabajador. ¿Qué requisitos dice la ley que tiene que tener? Se debe notificar al empleador mediante telegrama, en formato físico o digital, ¿sí? Los telegramas siempre son gratuitos para el trabajador y requieren validación de identidad. Es decir, ya sea que vayamos al correo y la mandemos en formato físico o lo hagamos digitalmente en la página del correo, siempre le van a pedir al trabajador que valide su identidad con el DNI. Y, bueno, indemnización ante la renuncia no corresponde.
Eso ya lo deben saber. Si yo renuncio, no me corresponde indemnización. Sí me van a pagar el último sueldo, pero nada más que eso, ¿sí? Igual ya van a ver también con la profe cómo se liquida, pero hasta ahí llega la renuncia. Y otra forma de extinción del contrato de trabajo es el mutuo acuerdo, que esto también es medio raro, pero puede darse, que es la forma de extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. La forma para realizarlo debe ser mediante escritura pública, es decir, mediante un escribano, o también se puede realizar ante un juez de trabajo, es decir, mediante un juicio laboral, o ante la autoridad administrativa de trabajo, es decir, cuando hay un procedimiento administrativo. Es decir, el trabajador, ya lo vamos a ver en otra unidad si es que llegamos a ver con las clases. Disculpe, profe. Pero, sí. La Filmina no se pasó, no sé si a mí se me tildó o... Ah, perdón. Ahí está. Ahí está. Bueno, el trabajador ante cualquier conflicto laboral, ustedes saben que pueden ir ante la autoridad administrativa del trabajo, que sería el Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo, de acuerdo a cómo se llame en cada provincia y en cada periodo gubernamental, o puede ir ante el juez de trabajo, al juez laboral. Entonces, en estos ámbitos en los que se haya originado un conflicto, las partes pueden decir, bueno, finalicemos con este conflicto y que sea una extinción del contrato por mutuo acuerdo. Y lo que permite esto es que las partes puedan darse concesiones, ¿sí? O compensaciones, mejor dicho. Es decir, puede darse, por ejemplo, cuando el empleador debe mucha indemnización, muy elevada, digamos, y el trabajador, por ejemplo, ya quiera renunciar, pero si renuncia perdería muchísimo de indemnización. Entonces los dos están como en una situación media en la que ni uno quiere echarlo al trabajador ni el trabajador quiere renunciar porque ambos perderían mucha plata. Entonces por ahí lo que se hace es llegar a estos acuerdos en el que la indemnización baja de valor, pero a la vez le sirve al trabajador porque si hubiera renunciado no recibe nada. Entonces por ahí está bueno estos acuerdos que se hacen y bueno, tiene que tener esa forma que estamos diciendo, ante un juez, ante la autoridad o ante un escribano. Es decir, siempre tiene que estar por escrito. Obviamente se requiere también la presencia del trabajador. Y bueno, la ley también da un ejemplo de mutuo acuerdo tácito, que deriva del comportamiento de las partes, ¿sí? De la actitud asumida por las partes durante cierto periodo de tiempo. La ley ahí interpreta, por ejemplo, el trabajador no va a trabajar por 2 semanas, 3 semanas, un mes, y el empleador no le paga tampoco la remuneración. O sea, ahí hay una actitud de ambas partes de un abandono del trabajo y de alguna forma la extinción del mismo por mutuo acuerdo. Sería tácitamente, ¿sí? Y acá, ¿por qué yo resalté con gris esto de los 2 meses? Porque la reforma laboral incorporó que ese abandono tiene que suceder por 2 meses, pero el juez laboral lo suspendió, o sea que actualmente no está rigiendo esto de los 2 meses, simplemente va a depender de cada caso, digamos, no hay un periodo de tiempo por el cual tenga que pasar esto. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Decime. Hace un rato, yo estoy en la parte más administrativa de la empresa donde trabajo y los empleados me escriben a mí. Y hace un rato, media hora, me llegó un mensaje de uno de los chicos que por 2 semanas no va a ir y que si lo suspendemos o lo echamos, que le avisemos. Le mandé mensaje a mi jefe y me dijo, bueno, después le damos la baja. Ahí corresponde que nosotros lo despidamos, que él envíe la renuncia o qué correspondería hacer. Bueno, cuando hay un abandono del trabajo, ya lo vamos a ver en otra de las diapositivas,
el empleador debe intimar al trabajador a retornar al trabajo, antes que nada, ¿sí? Y tiene que poner un plazo. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero esto, el del mutuo acuerdo tácito, es cuando ambas partes tienen la misma actitud. Es decir, ninguno cumple con sus obligaciones laborales. Ni uno va a trabajar, ni el trabajador trabaja, ni el empleador paga, y no hay reclamos de por medio. No hay reclamo del empleador de que vuelva a trabajar, ni tampoco hay reclamo del trabajador de que le paguen la remuneración. Entonces, como que simplemente se extingue el contrato. Ahora vamos a ver, Ah, ¿sí? perfecto. Eso que Profe, estamos en diciendo. Sí. profe, en las formas también está como resaltado de que eso también está suspendido, las formas, escritura pública, juez de trabajo, autoridad administrativa. No, lo que está resaltado es con gris, lo de los 2 meses. Ah, no nos Eso es aparece lo... en la diapositiva. Bueno, profe. Ah, mira vos. Bueno, qué raro. Los 2 meses es ese periodo de 2 meses o lo que está suspendido, ¿sí? O sea, no hay un término actualmente por el cual se tenga que dar esta actitud de ambas partes. Así que, bueno, hagan de cuenta que los 2 meses no están, entonces. Qué raro que no se marque. Bueno, continuemos. Ahora sí, vamos de lleno al despido, que es un tema bastante amplio. Les pido que si tienen una pregunta respecto a este tema, me la pongan en el chat o me la hagan cuando termine el tema del despido, así avanzamos, ¿sí? Porque es bastante amplio y puede ser confuso también. Bueno, ¿cómo clasificamos el despido? El despido puede ser directo o indirecto. Directo es cuando es causado por el empleador, ¿sí? Y el despido indirecto es cuando lo reclama el trabajador, cuando el trabajador se considera despedido, lo cual no es lo mismo que renunciar, ¿sí? Y el despido indirecto también se llama, la ley a veces se refiere a él como denuncia del contrato. Dice, cuando el trabajador haga denuncia del contrato, bueno, eso es el despido indirecto. El despido directo puede ser sin justa causa o con justa causa. Sin causa es cuando el empleador no invoca ninguna causa para despedir, lo despide y listo. O puede ser porque invoca una causa, pero no es una causa que pueda ser tomada como justa, digamos, ¿sí? Como injuria, que ya vamos a ver este término. Entonces, y con justa causa justamente se configura esta injuria laboral por el incumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales. Y el despido indirecto es, como dijimos, es que el trabajador se considera despedido porque hay un incumplimiento del empleador, ¿sí? Sería como también un despido indirecto por justa causa. Es porque el empleador está ante un incumplimiento del contrato de trabajo. Entonces el trabajador se considera despedido. Bien, continuamos, ¿sí? Ya Profe, van a ir entrando. ¿en qué artículo se desarrolla el despido? Ahí lo vamos a ir viendo, miren. Vamos a empezar con el despido con justa causa, que es del artículo 242 al 244. ¿Qué me dice este artículo? El despido por justa causa se da cuando hay injuria, ¿sí? ¿Qué significa la injuria? Es la inobservancia grave de obligaciones del contrato de trabajo que torna imposible su continuidad. Por ejemplo, un trabajador que es agresivo, que agrede de forma verbal o incluso física a los compañeros, o un trabajador que roba, ¿sí? Entonces todo eso es justa causa. Hace imposible que continúe el contrato de trabajo, obviamente, en estos términos, ¿sí? Tiene que ser grave. ¿Y quién valora que sea grave o no? Bueno, en primera instancia lo hará el empleador, que dice, no, esto no puede seguir, te voy a despedir, pero ya en caso de que llegara a juicio, porque el trabajador dice, esto no es una justa causa o esto nunca pasó, bueno, el juez va a tener que valorar, en base a las pruebas, que haya sido por justa causa, ¿sí? Muchas de estas cosas, como digo,
por ahí uno dice, bueno, ¿cómo sé si pasó esto? ¿Cómo sé si es injuria, si es justa causa? Bueno, eso en última instancia lo evalúa un juez en base a las pruebas. La forma del despido con justa causa debe ser por escrito, ¿sí? Con expresión clara y precisa de los motivos en que se funda. Deben ser precisos, es decir, yo tengo que tratar de evitar decir porque faltó el respeto o porque, no sé, términos muy así globales hay que evitarlo, hay que ser preciso. Si faltó el respeto, tengo que decir que el trabajador dijo tal y tal palabra hacia tal persona, cuántas veces lo dijo, ¿sí? O sea, porque es con justa causa. ¿Qué pasa cuando despido con justa causa? Como dice ahí, no corresponde indemnización al trabajador. Entonces, si el empleador se está obteniendo, digamos, este beneficio de no tener que pagar una indemnización, entonces tiene que hacerlo bien al despido, ¿sí? Tiene que poner de manera la más precisa posible qué es lo que hizo el trabajador que tenga que despedirlo con justa causa. Bueno, igualmente, como dijimos, el trabajador también puede considerarse despedido por justa causa si hay un grave incumplimiento por parte del empleador. Por ejemplo, que no le esté pagando la remuneración, que a veces está pasando mucho actualmente, que no se está pagando las remuneraciones, ¿sí? Eso, por supuesto, es grave, o que no se esté pagando los aportes y contribuciones a la seguridad social. Bueno, ¿qué más con respecto a la justa causa? Ahí estamos hablando del abandono del trabajo, que es la pregunta que recién me hicieron, ¿sí? La ley habla de este abandono del trabajo, que dice que para que configure incumplimiento del trabajador, se requiere previa intimación del empleador a retomar las tareas en un plazo determinado. ¿Por qué? Porque si el empleador no lo intima al trabajador a que vuelva a trabajar, se considera que lo está aceptando o simplemente va a transcurrir. Y aparte no va a dejar ningún tipo de prueba de que el trabajador no está yendo a trabajar, ¿sí? Entonces es muy importante hacer esa intimación para que quede también como prueba de que el trabajador no está yendo a trabajar y de que el empleador no está de acuerdo con esa ausencia, ni la permitió, ni se trata de ninguna licencia, ¿sí? Entonces hay que hacer estas notificaciones por telegrama o por carta documento para que quede constancia. Entonces, para que se configure abandono de trabajo, tiene que haber una intimación por parte del empleador. A retomar las tareas puede ser en un plazo de 24 horas, de 48, lo que diga el empleador. Obviamente lo mejor va a ser que vuelva al día siguiente, entonces en un plazo de 24 horas se lo intima a retomar su puesto de trabajo, ¿sí? Y si no lo hace, ahí sí va a ser considerado un abandono de trabajo y ya puede proceder el despido con justa causa. Bien, sigamos entonces. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Sí, profesor. Sí podría ser un robo, pero por ahí las cosas que constituyen, las acciones que constituyen delito son también, tienen que ser probadas, digamos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas porque si yo estoy diciendo que lo despido por robo, después el trabajador puede ir a juicio y decir, me está despidiendo por un delito y ¿cómo pruebo yo ese delito? ¿Sí? Entonces, a veces por el hecho de no poder probarlo, no voy a poder alegar la justa causa. Y es así. Siempre hay que estar pensando en la prueba, de cómo voy a probar tal cosa. Bien. Ahora vamos a pasar, sí, acá tampoco me lo resalto, yo acá había resaltado algunas palabras, pero bueno. Vamos a empezar a hablar sobre el despido sin justa causa. Y para eso tenemos que hablar del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que, entre otras cosas, me dice que el trabajo gozará de la protección de las leyes y que esas leyes van a tener que dar una protección contra el despido arbitrario. Si se fijan, está como en la tercera línea antes del final, ¿sí?
La Constitución lo dice, protección contra el despido arbitrario, contra el despido sin causa. Entonces, la ley del contrato de trabajo pasa a proteger al despido sin causa mediante el artículo 245, que esta es la llamada indemnización por antigüedad, ¿sí? Bueno, este artículo es un artículo como la vedette de la indemnización y de la ley de contrato de trabajo, y siempre se habla de este artículo. Ya cuando ustedes digan artículo 245 van a saber que se trata de la indemnización por antigüedad. Y la verdad es un artículo bastante extenso que voy a tratar de explicar lo más claro posible, porque encima también es un artículo que se reformó con la reforma laboral y que encima fue suspendido por el juez laboral. Entonces todo lo que agregó o cambió la reforma no está vigente en este momento. Así que yo les voy a contar lo que está vigente en este momento, que sería el artículo previo a la reforma, ¿sí? Todo lo que les voy a decir va a ser lo que está vigente. Así que así no se confunden. Bueno. Voy a leer el artículo para que entiendan cómo viene, ¿sí? Y si lo tienen a mano, tiene que ser, como les digo, no el de la reforma, sino el anterior. Dice, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, después dice, habiendo o no mediado preaviso, no importa el preaviso, es cosa aparte, y luego de transcurrido el periodo de prueba, es decir, no corresponde la indemnización por antigüedad durante el periodo de prueba. ¿Qué dice? Se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor, ¿sí? Entonces, la indemnización por antigüedad es la remuneración por años de antigüedad. Primero, ¿qué les quiero decir? Que ¿cuál es la naturaleza jurídica de esta indemnización? Primero, que es resarcitoria, es decir, busca reparar al trabajador los daños y perjuicios ocasionados por la pérdida del empleo, ¿sí? Y otro es que tiene naturaleza también preventiva. ¿Por qué? Porque constituye una barrera al despido. El empleador que quiera despedir a un trabajador lo va a pensar 10 veces porque sabe que tiene que pagar una indemnización. Y peor si ya es un trabajador antiguo que tiene 20 años de antigüedad, le va a salir caro. Entonces tiene esta doble función. ¿Qué características tiene? Primero, como dijimos, es independiente de la indemnización sustitutiva del preaviso. No importa si hubo preaviso o no, esta es independiente y se pueden cobrar las dos, ¿sí? Porque son cosas diferentes. Y segundo, ¿cuál es la antigüedad mínima exigida? De 6 meses y 1 día. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba actualmente es de 6 meses, como recuerdan. Entonces yo tengo que pasar el periodo de prueba para recién, si me despiden, cobrar una indemnización. Si no, no me corresponde. Entonces, ¿cómo es el cálculo que dijimos? Es remuneración por años de antigüedad. ¿Y cuál remuneración? Ya vamos a ver, ¿sí? Pero es 1 mes de remuneración por cada año de antigüedad o fracción mayor a 3 meses, que ya voy a explicar eso también. La ley también pone un piso, es decir, como mínimo yo por indemnización por antigüedad, si me despiden sin justa causa, voy a cobrar 1 mes de sueldo de indemnización, aparte de las otras cosas que me correspondan, que también ya las vamos a ver, ¿sí? Y también que me dice la ley, por último, antes de pasar al cálculo, que esta indemnización puede ser sustituida, puede ser, ¿sí? Es una opción, por el fondo de cese laboral.
que esto fue incorporado por la ley Bases. Este fondo, no me voy a explayar demasiado porque no es el fin de la clase, pero actualmente, por ejemplo, se aplica a la UOCRA, o puede aplicarse a la UOCRA, está en su convenio colectivo de trabajo. Entonces, si quieren saber más o menos cómo funciona, pueden revisar el convenio colectivo de la UOCRA, pero básicamente este fondo de cese laboral es cuando el empleador todos los meses, desde que ingresa el trabajador, deposita un cierto monto en una cuenta bancaria y cuando termina el contrato de trabajo por cualquier causa, ya sea por renuncia, por despido con causa, por despido sin causa, el trabajador va a cobrar ese fondo que se fue creando durante todo el tiempo de la relación. No importa cuánto sea, quizás puede ser más que una indemnización por antigüedad o puede ser menos, pero es una opción. Pero esa opción solo se puede ejercer si está convenido así en el convenio colectivo de trabajo. Entonces, lo que primero tiene que pasar es que los convenios colectivos lo incorporen como opción. Y recién después que el trabajador y el empleador acepten que este fondo tenga vigencia entre ellos, ¿sí? Es decir, es una opción y depende de muchas cosas, no es de aplicación. Seguro ustedes escucharon mucho acerca del fondo. Como digo, no me quiero explayar mucho, pero que sepan que es una opción y que tiene que estar previsto para su aplicación en el convenio colectivo, ¿sí? Bueno, ahí dice que el costo está a cargo del empleador. ¿Por qué? Porque no es que se le retiene, una parte de la remuneración del trabajador, no. El empleador de su propio patrimonio pone todos los meses un determinado porcentaje en ese fondo para el trabajador, ¿sí? Y solo se puede cobrar una vez que se extingue el contrato de trabajo. Bueno, pasemos nomás a lo que es el cálculo de la indemnización. No sé por qué se movió todo, se movió todo el power, pero bueno, creo que sí se entiende. Ahí me están preguntando si se toma el salario bruto o el salario neto. Se toma el salario bruto, ¿sí? Ahí lo voy a explicar. Y lo va a explicar también mejor la profe en la clase práctica. Pero entonces, ¿cómo calculo esta indemnización por antigüedad? Es un sueldo, ¿sí? Multiplicado por los años de antigüedad. Primero voy a hablar sobre el sueldo. ¿Cuál sueldo elijo? ¿Sí? Lo más fácil es decir, bueno, agarro el último mes y tomo ese mes de base y lo multiplico por los años de antigüedad. Ojalá fuera así porque nos ahorraríamos mucho tiempo y mucho análisis y todo, pero no. La ley acá me dice que tiene que ser la mejor remuneración mensual, normal, habitual, devengada en el último año o tiempo trabajado si este es menor. Entonces tenemos que ver qué es mejor, qué es remuneración, qué es mensual, ¿sí? Y esto va a ser un análisis que se va a tener que hacer. Entonces me voy a tener que situar en el último año de trabajo del trabajador o en los meses que trabajó. Si es que trabajó, por ejemplo, 8 meses, bueno, me fijo en esos 8 meses, ¿sí? Y ahí voy a tener que ver cuál fue la mejor remuneración. Mejor significa la más alta, obviamente, ¿sí? Remuneración me hace referencia a los conceptos remunerativos, que yo no sé si ya vieron ustedes lo que es remunerativo y no remunerativo. O sea, los rubros remunerativos y no remunerativos. Pero para calcular esto, voy a fijarme solo en los conceptos remunerativos, ¿sí? Que sería el sueldo básico, horas extra, presentismo, todo lo que tenga que ver como una contraprestación del trabajo. Esos son conceptos remunerativos. No sé si ya vieron estos conceptos, pero No, eso profe. sería. Sí. Bien. ¿No vieron todavía? Bueno,
seguro la profe igual ya en la clase práctica se lo va a explicar mejor. Pero por lo general la mayoría de los conceptos son remunerativos. Que serían como una contraprestación por el trabajo. Horas extras, sueldo básico, presentismo. A ver, creo que acá tengo otra diapositiva. Comisiones, por ejemplo, también, ¿sí? Bueno, una vez que ya clasifiqué los conceptos remunerativos que durante este año o meses fue percibiendo el trabajador, digo, bueno, ¿cuáles se devengaron de forma mensual? O sea, todos los meses, ¿sí? Porque hay conceptos que no se devengan todos los meses. Por ejemplo, el sueldo anual complementario, el SAC, es semestral. Entonces, no voy a tomar ese concepto. Sí, justo ahí me preguntó Leandro, el SAC no cuenta. ¿Por qué? Porque es semestral. Entonces, solo voy a tomar las remuneraciones semestrales. Bueno, una vez que ya seleccioné esto, ahora voy a ver cuál es la remuneración normal, ¿sí? Normal, a ver, esto creo que está en la diapositiva que sigue. Claro, normal tiene que ver, ya después vamos a pasar, con el monto. Montos normales son montos que más o menos fueron parecidos mes a mes. Y un monto anormal sería un monto que sea extraordinario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de horas extra, hagamos de cuenta que en enero de horas extra percibió 10.000. En febrero, 13.000. En marzo, 15.000. En abril, 9.000. En mayo, 9.500. Y en junio, por ejemplo, 25.000 de horas extra. ¿Cuál es la mejor? Sí, es la de 25.000, pero no voy a tomar esa porque no es normal, no es la remuneración normal si la comparo con todas las otras. Es la mejor, pero es extraordinaria, es anormal. Lo normal era en el rango que me estaba moviendo entre 9 y 15. Entonces voy a tomar la de 15. Con eso se hace referencia a lo normal, a lo que sea, a lo que no sea extraordinario en cuanto al monto, ¿sí? Y habitual tiene que ver más con las remuneraciones variables, por ejemplo, con las comisiones por venta. Esto es algo que nunca va a ser igual, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo que hacer un promedio y todo esto que estoy diciendo no está regulado por la ley de qué es mensual, qué es normal, qué es habitual. Esto lo fue armando la doctrina, la práctica, la jurisprudencia, ¿sí? Lo que sí hizo la ley, la reforma laboral es definir estos conceptos, pero como les dije está suspendido, entonces no se aplica. Entonces yo les estoy explicando cómo estuvo siendo todo este tiempo y cómo sigue siendo. Entonces vuelvo. Habitual hace referencia a los conceptos variables, ¿sí? Entonces yo para saber cuál va a ser la habitual, voy a tener que sacar un promedio de los últimos 6 meses o del último año, lo que sea más favorable para el trabajador. Y eso está en la ley, eso sí está, dice, para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones mensuales variables, será de aplicación el promedio de los últimos 6 meses o del último año si fuera más favorable al trabajador, ¿sí? Eso sí está. Bueno, devengado quiere decir que ya es un derecho del trabajador percibirlo. ¿Por qué no dice pagado o percibido? Porque no hace falta que el trabajador lo haya percibido, sino que tenga derecho a cobrarlo, porque quizás por algún u otro motivo todavía no cobró la última remuneración, el último salario, y no por eso no se va a contar esa misma en estos cálculos, ¿sí? Entonces, devengado, que tenga ya derecho a cobrar esos conceptos. Y siempre, como dije, del último año o tiempo trabajado. Entonces, una vez que yo
tengo este sueldo, que sería la base de mi cálculo, una vez que hice todo este procedimiento y tengo la mejor remuneración normal, mensual y habitual, lo voy a multiplicar por la antigüedad. Y la antigüedad se cuenta por año o fracción mayor a 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, con un ejemplo se van a guiar mejor. Si yo tengo de antigüedad 2 años y 4 meses, en realidad tengo antigüedad de 3 años. ¿Sí? Voy a cobrar 3 sueldos. ¿Por qué? Porque estoy pasando la fracción mayor a 3 meses. Ahora, si yo tengo de antigüedad 2 años y 1 mes, simplemente voy a percibir 2 sueldos de indemnización. Por eso es muy importante calcular bien la antigüedad, con días, con años, con meses y con días. Porque quizás un día ya me hace que yo perciba o no perciba un sueldo más, ¿sí? Entonces hay que calcularla súper bien. Y se calcula desde la fecha real de ingreso del trabajador. Desde el primer día que empezó a trabajar, desde ese día se cuenta la antigüedad, ¿sí? Bien, yo creo que más o menos quedó claro. Igualmente, como dije, cuando la profe les explique esto ya con números y con ejemplos, lo van a entender muchísimo mejor. Y quizás incluso le van a surgir hasta más dudas, porque mientras uno más estricto o específico se pone respecto a este tema, más dudas surgen. Y también sobre este tema hay mucha jurisprudencia, hay muchas, ¿cómo se dice?, opiniones también y perspectivas. No es una ciencia exacta y como les digo, estos conceptos no están definidos, entonces también por eso es difícil que haya una sola respuesta para todo. Y también cada trabajador es un caso, cada sueldo, cada recibo de sueldo es diferente, entonces bueno, depende mucho de la situación en particular. Acá en esta diapositiva es lo que acabo de decir más o menos sobre qué significa remuneración, mensual, habitual y normal. Después la pueden ver bien cuando la estudian. Y una cosa con respecto a esta remuneración, a la base del cálculo, que dijimos que es la mejor remuneración normal, habitual, mensual. Cuando yo saque el cálculo y ya lo tenga listo, ¿qué es lo que me voy a tener que fijar? Que no supere el tope que me dice la ley, ¿sí? ¿Y qué me dice la ley? Se los voy a leer para que lo entiendan mejor. Dice, dicha base no podrá exceder el equivalente de 3 veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, excluida la antigüedad. A ver, en pocas palabras, en cada convenio colectivo de trabajo se hace, en realidad, un promedio de todas las remuneraciones. Se saca un promedio, ¿sí? Y eso se lo envía a la autoridad de aplicación, que actualmente es el Ministerio de Capital Humano, y este ministerio publica cuál es el tope para cada convenio colectivo de trabajo. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es fijarse cuál es ese tope, lo multiplicamos por 3 y ahí lo comparo con el sueldo que acabo de calcular. No puede ser entonces este sueldo que acabo de calcular, como se los acabo de explicar, no puede ser mayor a 3 veces ese tope que me dice el Ministerio de Trabajo o de Capital Humano, no puede ser mayor. Pero a la vez, una vez que yo aplico y esto se explica mejor en ese cuadrito que puse ahí abajo, que dice, porque si el sueldo del trabajador es muy alto y el tope, de eso de 3 veces el salario promedio, si ese tope
me lo reduce demasiado, la ley garantiza que se tome como mínimo el 67% de su mejor remuneración mensual, normal y habitual, protegiendo así el valor del resarcimiento, ¿sí? Entonces, la ley me pone un tope y un mínimo, y bueno, son todos cálculos. Ya cuando vean esto en la práctica lo van a entender mejor, pero son topes máximos y mínimos que me pone la ley. Profe, ¿y por qué pone un tope máximo? Sí. Y bueno, también es en cierta forma para, si bien no beneficia al trabajador, para evitar que sea demasiado excesivo, diríamos, ¿no? No sé, los fundamentos estaría para buscarlos, pero sí pone un tope máximo y un mínimo. El mínimo obviamente beneficia al trabajador, por lo cual el máximo beneficia al empleador. Porque quizás con un trabajador con muchísima antigüedad podría ser muy, muy alta de la indemnización y busca que tenga cierto límite. Porque acuérdense que después eso hay que multiplicarlo por la antigüedad. Entonces, si son muchísimos años de antigüedad, puede ser bastante grande el monto. Pero bueno, es así por ley y tiene que ser así. No queda otro. Vamos a buscar después los fundamentos. Bien, el contrato sigue con el agravamiento de indemnizaciones, que no voy a explicar bien cada una, ustedes pueden leer ahí en los artículos, pero básicamente son estas 4 situaciones en las que la ley, en los que si yo despido al trabajador en estas situaciones, no solo le tengo que pagar la indemnización por antigüedad que acabo de explicar, sino otra indemnización más, ¿sí? Por ejemplo, en la maternidad, si despido a una embarazada o a alguien que acaba de parir, y en realidad los plazos son, por eso les digo, después léanlo bien ustedes, pero yo quiero seguir avanzando. Por ejemplo, en la maternidad de 7 meses y medio antes del parto o 7 meses y medio después del parto, se presume que estoy despidiendo a la trabajadora por maternidad. Entonces le voy a tener que pagar, aparte de la indemnización por antigüedad, 1 año más de remuneraciones, lo cual es un montón, ¿sí? Con el matrimonio lo mismo. Si se lo despide al trabajador cierto tiempo antes del matrimonio y cierto tiempo después, voy a tener que pagarle 1 año de remuneraciones más indemnización por antigüedad. Los representantes sindicales, esto está en la ley 23.551, también, si despido a un representante sindical mientras goza de esta tutela que le da la ley, esta es súper grave. Le van a tener que pagar remuneraciones hasta el final del mandato sindical, ¿sí? Le van a tener que pagar 1 año más de remuneraciones y la indemnización por antigüedad. Es decir, son 3 conceptos que son muy, muy elevados en monto. Así que es una indemnización bastante agravada, ¿sí? Después, como les digo, pueden leer bien el artículo para entenderlo mejor, pero estas son las 4 situaciones. Y el último es el despido discriminatorio, que está en el 245 bis, que se le va a sumar un 50 o 100% más de la indemnización por antigüedad, según la gravedad de la discriminación sería. Entonces, pero bueno, todos estos casos, lo más común es que en un juicio sea cuando el juez compruebe que de verdad se despidió porque la mujer quedó embarazada o acaba de parir, o porque se casó, o porque hubo discriminación. Esto se va a tener que probar. No es que el trabajador, o sea, no es que el empleador me va a despedir por motivos de discriminación y me va a decir, acá tenés tu indemnización por antigüedad y tu indemnización porque te estoy despidiendo por motivos discriminatorios. No, eso jamás va a pasar, sino que esto se
se resuelve en un juicio. Si el trabajador se considera despedido en estos casos, entonces va a tener que probarlo en un juicio y en ese caso le va a corresponder estas indemnizaciones. Entonces, como resumen, por ejemplo, a ver, acá tengo una consulta. Donde trabajo, una de las chicas está embarazada y no le quisieron dar la semana de vacaciones que tenía a favor. Le dijeron que se cuenta esos días en las semanas que se dan por maternidad. No, no es correcto. Son cosas diferentes. Las vacaciones son vacaciones y la licencia por maternidad es licencia por maternidad. Así que no es correcto. Y igual cuando vean bien el artículo van a ver que también hay ciertos requisitos. Por ejemplo, en la maternidad tiene que notificar al empleador la fecha probable del parto, notificar que está embarazada, etc. ¿Sí? En todos estos artículos hay ciertos requisitos también, pero eso ya los pueden leer ustedes después. Entonces, a modo de resumen, la liquidación por final por despido sin causa. ¿Qué va a cobrar el trabajador si lo despiden sin causa? Primero, la indemnización por antigüedad. Segundo, puede ser o no, por eso está en paréntesis, la indemnización sustitutiva del preaviso, si es que no hubo preaviso, y la integración del mes de despido, si es que lo echaron en un día que no sea el último del mes. Además va a cobrar, obviamente, la remuneración que le corresponde hasta el día del despido y se va a liquidar sus vacaciones proporcionales y el SAC, el sueldo anual complementario proporcional. Y a la vez, como dijimos, le van a corresponder, en su caso, las indemnizaciones agravadas, que son las que acabo de explicar, y también pueden haber otras en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador. Y esto que puse en negro al final, eso está en el programa. El programa pide sobre estas dos leyes. Pero actualmente están derogadas. Bueno, no la ley en sí, sino estos artículos, que estos artículos establecían otras indemnizaciones agravadas. ¿Por qué causa? Por falta de registración del trabajador o deficiencia en la registración o porque por tardanza en el pago de las indemnizaciones. ¿Sí? Ante esto constituía una nueva indemnización, pero fue derogado por la ley bases. Así que ya no tener al trabajador registrado o tenerlo mal registrado ya no configura una indemnización más. Bien. Bueno, continuamos. Otra forma de extinción del contrato de trabajo puede ser por fuerza mayor o por falta o disminución del trabajo. En ambas, bueno, en fuerza mayor es un hecho que torna imposible que el trabajador siga trabajando, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, se incendia la fábrica, entonces, obviamente, nadie puede seguir trabajando. Y es un caso de fuerza mayor. Siempre que el empleador no haya tenido, obviamente, no haya sido por negligencia de él. Y la falta o disminución del trabajo se da cuando hay un hecho que afecta al mercado en sí y que impacta en la empresa. Pero esto debe ser de carácter excepcional y debe ser ajeno al empresario. Y acá no me estoy refiriendo a cualquier cambio en la economía que pueda suceder y que eso hace que falte el trabajo o disminuya el trabajo en la empresa, porque eso forma parte del propio riesgo del empresario, sino cualquier otra circunstancia, que esto también, como les digo, se va a tener que probar en un juicio, que falta o disminuyó el trabajo y que por eso se lo despide al trabajador. ¿Por qué? Porque en estos casos la indemnización es del 50% de la indemnización por antigüedad. Entonces, como ya se está rebajando por ley este monto, el empleador no puede utilizarlo como si nada, sino que lo va a tener que probar. Va a tener que probar que fue una fuerza mayor, que algo pasó, o va a tener que probar esa falta o disminución del trabajo, para que
pueda hacer uso de este beneficio de solo el 50% de indemnización. Y la ley también establece un orden de despidos de quién se tiene que despedir primero en estos casos para proteger a ciertos trabajadores, ¿sí? Eso ya lo pueden leer también ustedes después, pero no es relevante, no es tan relevante en este momento. Este es al artículo 247. No dicen más que esto. Esto es lo que tienen que saber. Después puede ser una extinción del contrato por muerte. En general, el contrato se va a extinguir si se muere el trabajador, no tanto el empleador. Se va a extinguir por muerte del empleador en caso de que las condiciones del trabajo con respecto a ese empleador hayan sido determinantes para la relación laboral. Es decir, no se puede continuar sin esa persona en específico. Por ejemplo, una, no sé, enfermera que trabaja asistiendo y cuidando a un enfermo. Bueno, si el enfermo fallece, obviamente no tiene a quién más cuidar, se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador. O en el caso de una secretaria, de un médico, de un abogado o de un contador, que si fallece el profesional, ya la secretaria no se queda sin trabajo, digamos, o sea, se extingue el contrato de trabajo porque ya no tiene razón de ser. No se puede reemplazar a ese empleador, ¿sí? Entonces, ya sea por muerte del trabajador o del empleador, corresponde también el 50% de la indemnización por antigüedad. Y obviamente, en el caso de que la muerte sea del trabajador, quien va a cobrar esa indemnización van a ser sus herederos, que la ley dice que son el cónyuge o conviviente, los hijos menores, hijos con discapacidad. Bien. Y por último, creo que esta es la última que tenemos, es la extinción del contrato de trabajo por jubilación. Como ustedes saben, el contrato de trabajo, por lo general, la norma general es que sean de tiempo indeterminado. Es decir, que finalicen cuando el trabajador se jubile. Esa es la norma. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué puede pasar, digamos? Que cumplido los requisitos para que el trabajador se jubile, es decir, la edad más los años de aporte, puede ser que el trabajador nunca pida su jubilación. Entonces, ¿qué puede hacer el empleador? Lo puede intimar a que inicie los trámites, ¿sí? Y le debe otorgar para eso los certificados necesarios para que inicie los trámites. Esta intimación funciona como un preaviso, ¿sí? Y mientras tanto se va a mantener vigente el contrato de trabajo con esta persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que obtenga la jubilación o hasta el plazo de 1 año, lo que ocurra primero, ¿sí? Si se obtiene la jubilación primero, bueno, se extingue el contrato de trabajo en ese momento. Y si por alguna razón se demora y ya pasó 1 año desde que lo intimó a que inicie los trámites y no obtuvo la jubilación, cuando pase el año se extingue también el contrato. Sin indemnización. ¿Por qué? Porque, como dije, esa intimación ya funciona como un preaviso y el trabajador ya se encuentra en condiciones de gozar de estos beneficios de la seguridad social, por lo tanto, no corresponde indemnización, ¿sí? Entonces, ese es lo que puede hacer el empleador una vez que el trabajador ya tiene 70 años y todavía no pide el beneficio de jubilación. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Un trabajador jubilado puede trabajar en relación de dependencia? Sí puede, siempre que esté dentro de los límites de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no permite, por ejemplo, que jubilados que se jubilaron con un régimen de tareas insalubres o riesgosas o penosas vuelvan a trabajar, porque justamente se jubilaron anticipadamente por este tipo de tareas que evitan
que lo que la ley quiere es evitar ese agotamiento prematuro o de vejez. Entonces, si trabajó de estos, si tuvo estos empleos, no puede volver a trabajar en relación de dependencia, porque justamente la ley lo está protegiendo, ¿sí? Tampoco puede volver a trabajar si se retiró por invalidez, porque ya está inválido, los empleados públicos no pueden estar jubilados y ser empleados públicos a la vez, ¿sí? Entonces, fuera de esos casos, el jubilado sí puede trabajar y se lo va a tratar como a cualquier otro trabajador, ¿sí? Y si se lo despide, lo mismo, se le va a tener que preavisar y pagar indemnización por antigüedad, solamente que en este caso la antigüedad para la indemnización vuelve a 0, se vuelve a contar desde que obtiene la jubilación. Y si empieza a trabajar con un empleador nuevo, bueno, desde el primer día de trabajo en su caso, ¿sí? Pero si sigue con el mismo empleador, la antigüedad vuelve a 0 desde que obtiene el beneficio jubilatorio. Bien. Hay otras formas de extinción del contrato de trabajo, que estas las pueden ya leer ustedes, está en la ley de contrato de trabajo y son bastante sencillas y fáciles de entender, que son por vencimiento de plazo, en caso de que sea un contrato con plazo fijo. También puede ser por concurso o quiebra del empleador, o también puede ser por incapacidad o inhabilidad del trabajador. Bien, y por último, lo último que tenemos en esta unidad es el reingreso del trabajador. Es decir, ¿qué pasa cuando un trabajador trabajó para un empleador, se extinguió ese contrato quizás por renuncia o porque lo despidieron, y luego de un tiempo vuelve a trabajar para el mismo empleador? Bueno, la ley regula esto en el artículo 255. Obviamente lo que me interesa a mí en este caso es la antigüedad. ¿Qué hago con la antigüedad? ¿Desde cuándo se cuenta? ¿Sí? Ahí voy a tener que ir al artículo 18 y 19 de la ley, que me dice cómo se cuenta la antigüedad. Y en este caso dice que sí voy a contar como antigüedad el tiempo de servicio anterior. Bueno, ahí no le prestan atención a lo que dice que no hayan transcurrido más de 2 años, porque esto lo agregó la reforma laboral, pero actualmente se encuentra suspendido este artículo. Entonces, hagamos de cuenta que no existe. Entonces, sí vamos a contar el tiempo de antigüedad previo para todo tipo de cálculos sobre antigüedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando me despiden ya esta segunda vez? Yo voy a calcular la indemnización, como dije, también contando la antigüedad anterior. Pero le voy a restar lo que el empleador ya le haya pagado como indemnización en la primera vez que trabajó con él, ¿sí? Porque no le van a estar pagando 2 veces una indemnización. Entonces le voy a restar lo que ya le haya pagado. Y aparte, ese monto va a tener que estar actualizado por el índice de precio al consumidor. Y aparte, esto está en violeta, ¿por qué? Porque se le va a agregar una tasa del 3% anual, y esto lo había sacado la reforma laboral, pero como fue suspendido, sí está vigente, ¿sí? Esto sí está vigente. Entonces, calculo la indemnización por los 2 periodos. Le resto lo que ya le pagué en el primer periodo con el monto actualizado, y eso es lo que le voy a tener que pagar. Pero acá la ley también me pone un límite, que es que ese monto no puede ser menor a lo que hubiera correspondido por el último periodo. Y esto va a tener importancia. Sí. Y en el caso de que el empleado haya renunciado, o sea, que el empleador no haya abonado nada en concepto indemnizatorio. Bueno, en ese caso no hay nada que restar, digamos. Lo que importa acá es que, por ejemplo, haya terminado el primer periodo por despido, entonces se le haya pagado una indemnización, y lo que se busca es que no se pague doble indemnización, ¿sí? Si renunció, bueno, no habrá que restar nada. ¿Se entiende? Okay, gracias. Bueno. Sí, perfecto.
Acá la ley también pone un límite, porque ¿qué pasa? Capaz el primer periodo de trabajo fue, no sé, 10 años, y el segundo periodo de trabajo fue 6 meses, ¿sí? Eh, entonces, si yo calculo la indemnización y le resto lo que le pagué en el primer periodo, me quedo sin nada, porque hay mucha diferencia entre ambos periodos. Entonces ahí la ley me pone un límite y me dice que el monto que me resulte después de hacer esa resta no puede ser menor a lo que le hubiera correspondido por el último periodo. Entonces así se asegura que el trabajador obtenga cierta indemnización por este segundo periodo. ¿Se entendió? O sea, que el trabajador pueda percibir un monto mínimo en el segundo periodo después de hacer esa resta. Bien, si quieren, acabamos de terminar con esta unidad. Nos tomamos 5 minutitos de recreo, así van al baño, toman agua, lo que quieran. Y empezamos con la unidad 9, que es de seguridad social, que también va a ser breve, la voy a hacer breve, pero le quiero dar ciertos conceptos, ¿sí? Entonces tomemos 5 minutitos y ya continuamos.
Bueno, chicos, continuamos, ¿sí? Así terminamos rapidito. Vamos a hablar entonces de la unidad 9, que es la de seguridad social. Esta materia se llama Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces son dos cosas que se complementan, pero que son diferentes. Y ahora vamos a ver por qué. Como dice acá, la seguridad social es el conjunto, bueno, el derecho de la seguridad social. Siempre que definimos derecho decimos que es el conjunto de normas jurídicas. Y en este caso, ¿qué regula? La protección de las contingencias sociales. Es decir, que ampara al trabajador de los riesgos de la vida que pueden disminuir la capacidad de ganancia del individuo. Y lo protege desde la concepción hasta la muerte. Esto no tiene origen contractual, sino constitucional. Está en la Constitución. Y se funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un estado de justicia social frente a los riesgos de la vida, ¿sí? Entonces, si vamos al artículo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, al artículo 14 bis, vamos a ver que justamente me garantiza la seguridad social. Alguien tiene activado el micrófono, me parece. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 14 bis? Que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social y que tiene el carácter de integral e irrenunciable. Ya vamos a ver qué significa eso. Y entonces, ¿qué dice? La ley va a establecer un seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, la protección de la familia, la defensa del bien de familia, ¿sí? Todo esto son beneficios de la seguridad social. Y acá ya vamos viendo cómo se diferencia del derecho del trabajo. Tienen sujetos diferentes y también objetos diferentes. Ahí pasó la diapositiva. El derecho de la seguridad social, como vemos, protege a trabajadores dependientes, pero también trabajadores autónomos, desempleados, ¿sí? Protege a todos. Y, en cambio, el derecho del trabajo solamente protege a los trabajadores en relación de dependencia. Por otro lado, el derecho a la seguridad social tiene como objeto amparar las necesidades que dificultan el bienestar de las personas, mientras que el derecho del trabajo tiene como objeto proteger a los trabajadores mediante compensaciones de las diferencias entre ellos y los empleadores. El derecho del trabajo tiene como fin regular esas diferencias que existen entre las dos partes de este contrato, mientras que la seguridad social tiene como objeto proteger a las personas frente a ciertos riesgos. Pero, ¿cuáles son las semejanzas? Ambas tienen carácter protector, porque ambas protegen, solamente que de diferentes formas y a diferentes personas, y ambas garantizan un determinado nivel de subsistencia para las personas. Bien, entonces, ¿cuáles son los principios de la seguridad social? Primero tenemos la solidaridad, es decir, cómo se financia este sistema de seguridad social, mediante el aporte y contribución de todos, ¿sí? Mucho se habla de la tal llamada solidaridad, de por qué yo tengo que contribuir, por qué yo tengo que pagar con mis impuestos. Bueno, no hace falta que diga mucho sobre eso porque seguramente lo han escuchado, pero bueno, es un principio de la seguridad social, que todos contribuyamos para aquellos que necesitan y que sufren estas contingencias. Otra es la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Que el Estado interviene obligatoriamente, porque lo acabamos de ver en la Constitución Nacional, cuando el individuo o las personas no pueden resolver por sí mismas sus necesidades, porque en principio cada uno se provee a sí mismo. Pero en caso de no poder serlo
por determinados riesgos o contingencias, el Estado asume ese rol. Universalidad significa que la seguridad social es para todos los hombres. No, para todos los hombres en general ya va a depender de que cada uno lo necesite y no pueda proveérselo por sí mismo, pero en principio está destinado a todos. La integralidad significa que la seguridad social busca cubrir todas las contingencias de la persona. Busca ampararla en su enfermedad, en su invalidez, en la vejez, en la muerte, en el desempleo, para brindar una protección total al individuo. Otra es la igualdad, es decir, que debe haber un trato idéntico a las personas en situaciones similares y un trato diferente en situaciones diferentes. Se prohíbe la discriminación. Entonces, si la ley dice cuáles son los requisitos para jubilarme, no puedo hacer luego diferencias entre todos los que cumplen con esos requisitos. A todos les va a corresponder la jubilación. Otro es la unidad de gestión, que este sistema de seguridad social opera de manera coordinada y coherente y centralizada en sus planes y prestaciones. Y es decir que hay un único sistema de seguridad social, eso estoy diciendo. Y por último, como dice la Constitución, es irrenunciable. El trabajador no puede renunciar a los derechos de la seguridad social. No puede renunciar a su jubilación, no puede renunciar a tener una obra social, etc. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son algunas de las contingencias? Ya las fui nombrando, pero tenemos también la maternidad, las enfermedades y accidentes inculpables, los accidentes de trabajo, las cargas de familia. Todo esto protege la seguridad social. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de servicios, de brindar beneficios, de prestaciones en dinero o en especie, y que a la vez pueden ser de un pago único o pueden ser pagos mensuales. Bien, como dijimos, hay un único sistema de seguridad social y a la vez lo que se hizo, ahí en el programa tienen este decreto 22.284, fue unificar las contribuciones a la seguridad social, ¿sí? Este decreto creó la contribución unificada. Esta medida unificó los aportes y las contribuciones destinados a la seguridad social, simplificando la recaudación de los recursos para el sistema previsional. Es decir, hay un sistema único donde todos los aportes y contribuciones a la seguridad social van al mismo lugar y luego ya se distribuye para obra social, para jubilación, etc. Se estableció para unificar las contribuciones que anteriormente estaban en distintas cajas. Es más, si ustedes van y leen este decreto, van a ver cuáles son todas las cajas que se unifican y actualmente hay un solo sistema de seguridad social. Ya la profe también les va a explicar cómo se realiza ese pago, cuáles son los formularios que se presentan en ARCA, etc. Bueno, algo que tienen que saber para la próxima clase es los aportes y contribuciones, porque estos aportes financian al sistema de seguridad social y son los descuentos que voy a ver yo en mi recibo de sueldo y los que va a tener que hacer el empleador, ¿sí? Entonces, ¿qué son los aportes y las contribuciones? Son las sumas que se les retienen al trabajador, estos son los aportes, lo que se les retiene, y también las que el empleador ingresa a modo de impuesto al trabajo, estas son las contribuciones, y que están dirigidas justamente a cubrir las contingencias sociales. Son fondos que se destinan a la seguridad social. Entonces, ¿quién se encarga de los aportes y las contribuciones? El empleador, pero lo hace de dos formas. Lo hace como obligado directo, ingresando las contribuciones, es decir, de su propio patrimonio, ingresa las contribuciones, pero también le saca del patrimonio del trabajador, le saca de su remuneración un porcentaje y actúa como agente de retención. Y a eso que le sacó también lo ingresa al sistema de seguridad social.
Acá el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que por la reforma fue eliminada este parrafito, pero luego fue suspendido, por lo cual está vigente, por eso se los puse ahí. Es muy importante porque dice que los aportes y las contribuciones son una obligación contractual, por lo cual si el empleador no cumple con esto, el trabajador puede considerarse despedido porque no está cumpliendo el empleador con su obligación. Entonces, esto repercute de manera grave al trabajador, así que es importante este artículo y que fue eliminado por la reforma, por eso ahora está en suspenso, porque es sumamente importante. Ahora lo que había puesto la reforma, había eliminado esto y simplemente habla de los certificados de trabajo que tiene que dar el empleador al trabajador, pero eliminó este párrafo que es súper importante. Pero está vigente porque, como dije, fue suspendido de la reforma. Bueno, no les quiero hacer mucho lío, así que continuemos. Acá, a modo ilustrativo, pueden ver todo lo que tiene que pagar el empleador por su propia cuenta y a la vez retener de la remuneración del trabajador. Estos son los porcentajes y por lo tanto los descuentos que tiene el trabajador de su recibo de sueldo. O sea, en la columna que vemos a la derecha es lo que se le descuenta al trabajador de su remuneración, pero directamente lo hace el empleador y lo ingresa al sistema de seguridad social. Que en total se le retiene al trabajador, si sumamos 11 más 3 más 3, un 17% se le saca de su sueldo e ingresa al sistema de seguridad social. Y estos conceptos que engloban es jubilación, obra social para los jubilados y la obra social que tiene en el momento el trabajador. Y aparte, el empleador también tiene que pagar otras cosas, como ingresar asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, Seguro de Vida Obligatorio y ART. Acá, a simple vista, ya pueden ver todos los gastos que tiene un empleador por cada trabajador que contrata, ¿sí? ¿Cómo se calculan esos montos? También se los va a explicar la profe, pero esos son los porcentajes determinados por ley de los aportes y contribuciones. Bien, como no quiero alargar la clase, simplemente les voy a decir que acá en las diapositivas yo les dejo sobre obras sociales, sobre seguro de vida y sobre accidentes y enfermedades inculpables, que todo esto forma parte de la unidad 9 y yo les resumí lo más importante que tienen que saber, ¿sí? Obviamente pueden entrar a las leyes que ahí están escritas para que puedan entender mejor y cualquier duda que tengan, obviamente me pueden consultar en el WhatsApp o en el foro de consultas, pero por lo menos ahí ya tienen, porque no me quiero explayar más porque ya casi son 2 horas, tienen ahí resumido estos conceptos sobre seguridad social, ¿sí? Así que, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, lo terminamos acá. Y espero que hayan podido entender. Cualquier duda que tengan sobre la reforma, sobre si se aplica o no, me la hacen saber y nosotros les respondemos cuanto antes, porque puede ser bastante confuso, la verdad, entre que se suspendieron los artículos y todo eso. Así que, bueno, si nadie tiene más consulta, entonces frenamos acá la clase y nos vemos en la próxima. Yo tengo una consulta, profe. Sí, decime. En Infoleg, ¿nos guiamos por esa ley de contrato? ¿Por la En Infoleg, última? claro,
ahí está la ley con la reforma. Yo diría que agarren esa ley y se fijen además cuáles son los artículos que están ahora suspendidos. Me olvidé de enviarles ese link, pero ya se los envío por WhatsApp, porque ahí agarran esa ley, que fue lo que yo hice, digamos. Yo la imprimí, es más, la tengo acá, y lo que hice fue marcar cuáles son los artículos que actualmente se encuentran suspendidos. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comparar básicamente los dos artículos. Y lo que la reforma haya agregado y luego se suspendió, entonces no tiene vigencia, ¿sí? O lo que la reforma haya quitado de la ley y después se suspendió, entonces sí tiene vigencia. No sé si me entendieron, pero yo haría esa comparación, porque es la única forma en realidad de hacerla. Agarran la ley con la reforma, que es la que está en Infolet, y fíjense qué artículo, que yo igual les voy a enviar en WhatsApp los artículos que están suspendidos por el juez laboral, y por lo tanto se aplica el artículo que regía antes de la reforma, que también se los voy a tratar de conseguir, ¿sí? Para que no se hagan un lío. Pero si siguen los PDF que yo subí acá, eso es lo que está actualmente vigente. Así no tienen dudas. Excepto las partes que decían suspendido. Dale. A eso no. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual, ahora cuando lo suba lo voy a subir a la plataforma, ahí seguramente sí van a poder ver bien los colores y todo eso, que no sé por qué acá se borra o se cambia de lugar. Seguro ahí lo van a poder ver bien. Así que bueno, cualquier duda me consulta. Gracias por escucharme y por estar presentes. Bueno, la clase igualmente va a quedar grabada cuando la quieran volver a ver. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, Adiós. profe. Buenas noches, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. buenas noches.